Hola, buenas. Saludos compañeros, saludos doctora Monterola. Nuestro grupo está conformado por Carreño Afir, Corniel Lidiana, Debussy Pía, Delgado Angie y mi persona Irma Franco. Y vamos a estar hablando sobre la psicología médica infantil. Primeramente vamos a recordar lo que es psicología, que no es más que la ciencia que estudia los aspectos los procesos mentales, la conducta, que trata de explicar o dar a entender aquellos aspectos del pensamiento, la percepción y las acciones del ser humano. Psicología médica. Viene siendo una rama de la psicología que se encarga del estudio de la salud, la enfermedad y las prácticas sanitarias. Esto está basado en un modelo biopsicosocial que toma en cuenta los factores implicados en la etiología, la prevención, el tratamiento de la enfermedad, así como su promoción y su mantenimiento de la salud. La Organización Mundial de la Salud define el término salud como un estado de bienestar completo que comprende lo físico, lo mental y lo social, dándonos a entender que la salud no siempre va a ser la ausencia de la enfermedad o la dolencia. Objetivos de la psicología médica. Esto comprende o es la unión del conocimiento de la ciencia médica con la ciencia psicológica a beneficio del ser humano, con el fin de analizar el comportamiento del individuo ante un estado de salud o por otro tipo de factor, ya sea, por ejemplo, la emoción, tristeza, enojo, estrés. También tenemos estos objetivos acá, como la promoción y mantenimiento de la salud, mejora de los sistemas de la alteración sanitaria, prevención de enfermedades y apoyos psicológicos al enfermo, intervención en aspectos de la etiología y la enfermedad. Origen de este concepto se dio su comienzo en Europa a principios del siglo XX como respuesta al creciente interés de los psicólogos en los temas relacionados al comportamiento de las personas frente a un estado de salud. Desde ese entonces se fue dando este concepto de manera lenta pero continua. Mientras se desarrollaba esta técnica, surgieron preocupaciones humanísticas infundidas por el pensamiento antropológico de la época y también debido al interés que ya se despertaba en los trabajos de Sigmund Freud, que inducieron la revalorización del papel de la psiquis en la enfermedad y el enfermo. El concepto antiguo de esta disciplina es que trata de aplicar los conocimientos y experiencias de la psicología en general a los problemas de la medicina, abarcando aquellos aspectos biológicos de la actividad profesional del médico, la relación médico-paciente y la actitud del individuo o grupos de individuos ante un estado de salud. Modelo biomédico, modelo biopsicosocial. El modelo biomédico comprende un aspecto dualista que separa lo físico de lo mental. Y el modelo biopsicosocial es un modelo holístico que fue el que vino a suplantar el modelo biomédico. Aquí vemos también un cuadro a donde están unas diferencias, a donde podemos ver que el modelo biomédico, su función o su trabajo va en evitar la enfermedad y la muerte, prevenir la enfermedad y actúa sobre causa. En cambio, el modelo biopsicosocial promueve la salud, mejora la calidad de vida, previene los factores de riesgo y promueve estilos de vida saludables y actúa sobre factores de riesgo. Ahora vamos a hablar de la psicología médica infantil. Viene siendo aquel estudio que se realiza del comportamiento de los niños durante su crecimiento, desde su nacimiento hasta la adolescencia, junto a los aspectos cognitivos, físicos, sociales, perceptivos y muchos más. Tiene dos tipos de variables: ambiental, que es la que comprende sus amistades y familiares, como la biológica, que tiene relación con la genética.
El origen de la psicología médica infantil es un poco reciente. El enfoque en niños fue siempre de mucho interés. Cuando Charles Darwin empezó a registrar el crecimiento del desarrollo de uno de sus hijos. También tenemos el psicólogo alemán, que también hizo una investigación similar, pero con un poco más, o sea, él buscó más sobre este proceso o, o este aspecto. Durante el siglo XX, el desarrollo de las pruebas de inteligencia y el establecimiento de las disciplinas, donde dicha disciplina se dio a conocer. También tenemos que la psicología infantil se basó en la descripción de la personalidad y percepción desarrollada por el austriaco Sigmund Freud y en los conceptos del saber cognitivo supuesto por el suizo Jean Piaget. Freud afirma que las etapas estructurales de la personalidad son el ello, la fuente de todos los instintos, el super-yo, que representa las reglas sociales y morales, y el yo, la fase intermedia entre el ello y el super-yo. Piaget desarrolló una teoría de entendimiento sobre los niños. Este describió varias etapas de aprendizaje en la niñez y caracterizó las percepciones de los niños sobre los mismos y del mundo en cada etapa de aprendizaje. Ahora vamos a hablar del ámbito de acción en la psicología médica infantil. Esto tiene como objetivo la mayor parte de los profesionales, o sea, los profesionales tienen el objetivo en niños es asistir a los mismos a lo largo de su proceso de transformación en adultos para facilitar su desarrollo tanto físico, psicológico y social. De este modo, tanto los conceptos como la práctica de la psicología de la salud infantil se han desarrollado en el esfuerzo multidisciplinario aplicado en el niño. Por ejemplo, abarca la parte de evaluar al niño por una cantidad de trastornos, desórdenes como habilidades de aprendizaje, trastornos por déficit de atención, hiperactividad, ansiedad y depresión. También evalúa a los niños con problemas de crecimiento, signos y también abarca los que se encuentran en estado autista. También fomenta y entrena sus funciones ejecutivas y capacidades cognitivas como la atención, la memoria, planificación y solución del problema. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Liliana Corniel y voy a hablar sobre el desarrollo del niño. La psicología del desarrollo es una ciencia que se encarga del estudio de los cambios y transformaciones que ocurren en el individuo a lo largo de la vida. Entrega patrones normativos que indican cuándo va a ocurrir un cambio. Teorías del desarrollo. Las teorías del desarrollo son las teorías modulacionales. Se basan en la idea de que el desarrollo refleja el desenvolvimiento de características genéticamente establecidas. Por tanto, una determinada conducta solo aparecerá cuando hayan madurado los órganos y las conexiones neuronales. Teorías del aprendizaje. Estas enfatizan el papel de la experiencia y afirman que el comportamiento es aprendido. Teoría psicodinámica. Las teorías psicodinámicas estudian el desarrollo humano desde el punto de vista de la personalidad. Teorías cognitivas. Las teorías cognitivas enfatizan la importancia de la persona como conocedora, es decir, que tenga la capacidad de interpretar significados, resolver problemas y analizar situaciones. Esta se divide en 3 periodos. Periodos de la teoría cognitiva. El primer periodo es el periodo sensoromotor. Va desde el nacimiento hasta el año y medio de vida del infante. En esta, el lactante interacciona con su ambiente de manera sensorial y motora. Periodo preoperatorio. El periodo preoperatorio va desde los 2 años hasta los 6 años y en esta se desarrolla el lenguaje. Periodo operatorio. El periodo operatorio
En este se desarrolla el pensamiento lógico y se divide en operatorio concreto, que va desde los 6 hasta los 12 años, y operatorio formal, que va desde los 12 hasta los 19 años. Evaluación psicológica en el infante. La evaluación psicológica infantil es una rama de la psicología que se ha desarrollado como consecuencia de las demandas y necesidades, identificar, describir y explicar los comportamientos psicológicos en la niñez. Esta se realiza a través de pruebas, los dos tipos de pruebas, las pruebas proyectivas y la prueba psicométrica. Las pruebas proyectivas surgen del modelo psicodinámico, el cual pretende estudiar el mundo interno de los sujetos de acuerdo a su estructura psíquica y los mecanismos de defensa. Prueba psicométrica. La prueba psicométrica, la idea central es cuantificar los aspectos psicológicos del sujeto con el fin de resaltar las diferencias individuales. La entrevista en la infancia. La entrevista psicológica es una herramienta que permite recopilar información sobre la situación emocional, cognitiva y conductual de los niños. Esta herramienta es muy importante y se realiza a través de preguntas que son de tipo abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas requieren de una respuesta con muchas palabras. Esto quiere decir que mientras más pequeño sea el niño, menos información va a proporcionar a este tipo de preguntas. Preguntas cerradas. Tienen respuesta con un número limitado de palabras, es decir, en este grupo entran las preguntas que son respondidas con un sí y con un no. Influjo patogénico. Un influjo se define como el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o actuar de otra. Entre los influjos patogénicos tenemos el rechazo, que es la ausencia de afecto o amor de los padres hacia los hijos. La posesividad. La posesividad ocurre cuando la fuerza que predomina en la relación padre-hijo es la retención. Dominio. La madre dominante es con frecuencia una persona con carácter autoritario y rígido ante la cual el niño tiembla. Sumisión. La sumisión se refiere a la sumisión de la madre, lo que se manifiesta como la indulgencia y el sentimiento maternal exagerado. Fijación incestuosa. Ocurre cuando el erotismo es mínimo entre la madre y el niño. Complejo de Edipo. El complejo de Edipo se caracteriza por el amor del niño por la atracción del niño hacia la madre y la adversión hacia el padre. Tipos de padres. Tenemos los padres autoritarios, democráticos y permisivos. Los padres autoritarios tienen un alto grado de control y de exigencia, pero hacen poca demostración de afecto y tienen una pobre comunicación con los niños. Los padres democráticos tienen una buena comunicación, son cariñosos, tienen un grado de control y de exigencia alto. Los padres permisivos son padres cariñosos y con buena comunicación, pero tienen niveles de exigencia muy bajos. Los padres negligentes. Los padres negligentes no tienen control sobre los niños, son poco exigentes, con poca comunicación y faltos de afecto. La familia en el proceso de salud y enfermedad. La familia cumple un rol importante en el proceso de la salud y enfermedad, ya que de ellos va a depender el grado de recuperación del miembro de la familia que se encuentre enfermo. Es decir, a través del proceso de la enfermedad, la familia se encuentra afectada en todos sus mecanismos, tanto económico como social. Esto quiere decir que la familia se va a encargar del proceso de recuperación en la primera etapa. Por esto se dice que la familia se convierte en un mediador, no solo del crecimiento físico del niño como tal, sino también en una ayuda en el proceso de recuperación de dicho infante. Muchas gracias. Soy la bachiller Pía de Giusti. A continuación les estaré hablando sobre los trastornos durante la infancia. Existen diferentes trastornos que se presentan durante la infancia, donde el niño pierde el control sobre sus emociones, en su comportamiento y en su desarrollo en general. Entonces vamos con el trastorno emocional infantil. Generalmente son problemas que implican conductas no explícitas y encubiertas de tipo emocional. Aquí entra lo que es la ansiedad y el estado de ánimo. A su vez, los trastornos infantiles emocionales se dividen en trastornos de ansiedad por separación. Es uno de los diagnósticos más frecuentes
donde el niño presenta una ansiedad excesiva cuando se encuentra alejado de su cuidador o de sus padres, de la persona que esté a cargo en ese momento de él. Continuamos con otro trastorno que es el mutismo selectivo. El mutismo selectivo consiste en que los niños, cuando hay personas poco conocidas, se vuelven retraídos y tímidos, pero en su entorno familiar son muy desenvueltos. Están lo que son las fobias infantiles. En las fobias infantiles entra lo que es la fobia a la oscuridad. El niño puede presentar fobia también a ciertos animales, entre ellos los perros, o fobia a ir al médico. Otro es el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí un niño con este trastorno queda atrapado en conductas y pensamientos repetidos. Continuando con los trastornos infantiles emocionales que entran en esta parte, está el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático se presenta en niños que han sufrido algún tipo de trauma, ya sea violencia física, un abuso, y consiste en que el niño siempre recuerda ese trauma que vivió. Por ejemplo, si una persona lo agredió, él ve a esa persona, él o ella, entonces el niño tiende a presentar una ansiedad, tiende a entrar en un estrés por el mismo trauma que le provocó esa persona en él. Los trastornos infantiles emocionales, entonces, como dijimos anteriormente, también está lo que es el estado de ánimo. En el estado de ánimo, por supuesto que entra la depresión. La depresión es un estado de ánimo donde la persona se encuentra triste, por supuesto. En este caso, hablando de los niños, lo manifiestan en su comportamiento. Una disminución del interés por las actividades que necesitan realizar, ya que ellos no son como los adultos, que los adultos si se encuentran en un estado de depresión, ellos lo manifiestan, lo hablan, lo dicen, pero los niños no. En este caso, los padres son los que se encargan de visualizar, de darse cuenta qué es lo que está sucediendo con el niño. Continuamos entonces con los trastornos ahora infantiles, pero por comportamiento. Recuerden que hablamos de los trastornos que se dividían en emocionales, por el comportamiento y en su desarrollo en general. Entonces, trastornos infantiles de la conducta o del comportamiento. Son aquellos trastornos en los que la detención se ve facilitada ya que implica conductas explícitas. Aquí entra lo que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Podemos ver que aquí los niños se encuentran con una dificultad o presentan dificultad para la concentración. Y por supuesto, si un niño está en constante actividad, está hiperactivo, no puede estar concentrado para presentar sus actividades. Entonces esto se vuelve un trastorno. Otro es el trastorno negativista desafiante. Aquí el niño se caracteriza con un comportamiento desobediente y hostil. Normalmente es un comportamiento que presenta en su entorno familiar, sin embargo, también puede presentarlo con otras personas que no entran en su entorno familiar.
Y por último, dentro de los trastornos infantiles de la conducta, está lo que es el trastorno disocial. Este trastorno se caracteriza por una transgresión de los derechos. Es decir, el niño en este estado, él no le importa agredir a su semejante, no le importa salir con una grosería, no le importa decir una mentira, y él no va a sentir ¿cómo se dice? Él no va a sentir culpabilidad. Entonces, es un trastorno bastante negativo. Continuamos entonces ahora con los trastornos durante la infancia, pero en esta parte en su desarrollo en general. Trastornos generalizados del desarrollo. Estos constituyen un grupo de trastornos infantiles que afectan en el desarrollo del niño durante los primeros años de su vida. Entonces estos se dividen en trastorno autista. Sabemos que el autismo es una condición donde el niño le cuesta mucho lo que es la interacción con otras personas, la comunicación. Está el trastorno también de Rett. Consiste en un trastorno genético neurológico. Este trastorno es bastante grave porque incluso cuando está el bebé le cuesta gatear, tiene dificultad para el gateo, dificultad para caminar, claro, por supuesto que en un periodo más adelante, para hablar, para mover los ojos y para mover las manos. Y por último, dentro de los trastornos generalizados del desarrollo está el síndrome de Asperger. Se caracteriza por una alteración en el lenguaje. Aquí se presentan dificultades para gestionar las emociones y una capacidad reducida para comunicarse con los demás. Continuamos con el otro punto, que es el maltrato infantil. El maltrato infantil son todas aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional en el niño, por supuesto, cometido por personas, instituciones o la propia sociedad. El maltrato infantil también tiene sus tipos y ellos son el maltrato físico. El maltrato físico es un tipo de maltrato que abarca una serie de actos donde es utilizada la fuerza física de manera excesiva. Está lo que es la negligencia infantil o abandono. En esto influye lo que es la parte de los padres. Cuando los padres no cumplen su responsabilidad como tal, entonces aquí ocasiona una omisión ante aquellas necesidades del niño. Y no satisface sus necesidades, no se encarga de cuidarlo, sino que lo da al abandono, lo tira al abandono. También está el maltrato emocional. Interrumpe el desarrollo normal psicológico del niño. El otro punto a tratar es el institucionalismo, pero el institucionalismo a nivel de niños institucionalizados. Se entiende por niño institucionalizado aquel niño que se encuentra en cuidado, por supuesto, por instituciones o por establecimientos de protección, pero cabe destacar que no es que están en ese lugar por una enfermedad física
y mucho menos mental, sino porque se encuentran abandonados. Entonces estas instituciones se encargan de ellos. O también puede ser cuando la familia no tiene los recursos necesarios, tiene problemas de salud, hay problemas en lo económico, problemas familiares, no pueden hacerse cargo del niño, entonces estas instituciones se encargan del cuidado del mismo. Y también cuando los niños son huérfanos. Estimulación temprana en niños institucionalizados. En esto trata del conjunto de acciones destinadas a brindar al niño experiencias necesarias desde el momento del nacimiento a fin de desarrollar al máximo su potencial. Los niños y niñas institucionalizados provienen de ambientes bastante hostiles y pocos estimulantes, donde se encuentran muy privados de muchas cosas. Entonces, estas instituciones se encargan de desarrollar su potencial, de ayudarlos a que ellos crezcan en un nivel como persona, en un nivel de académico. Y por último punto, tratamos lo que es la privación psicosocial. En la privación psicosocial se trata de un estudio globalizado de los niños institucionalizados de forma interrelacionada, donde se trata la parte psicológica, la parte biológica y social. Se han hecho estudios que revelan que los niños con privación psicosocial presentan menor peso, talla, escaso conocimiento de conceptos básicos de espacio, cantidad y tiempo, incluso con un coeficiente intelectual menos al nivel medio, con mayor retraso en el área verbal, y no han conseguido superar el periodo prelógico en el que se encuentran anclados sin acceder al periodo de operaciones concretas que tienen lugar a partir de los 7 años. Buen día, profesoría y compañeros de clase. Mi nombre es Anfir Carreño y voy a continuar este seminario. Vamos a hablar del hospitalismo. Según René Spitz, definió el hospitalismo como el conjunto de perturbaciones somáticas y psíquicas provocadas en los niños por la permanencia prolongada en una institución hospitalaria, donde se encuentran completamente privados de su madre. Esto quiere decir que cuando un niño es separado de su madre y tiene una experiencia abrupta de abandono, ellos empiezan a padecer lo que es el síndrome de hospitalismo, porque ahora las personas que lo rodean son personas ajenas que lo ayudan en su tratamiento. Este síndrome del hospitalismo se presenta más que todo en la infancia y se conoce entre niños de 6 a 18 meses y también edades más adelante. La carencia afectiva se prolonga la indiferencia y acentúa un estado de atontamiento estupor. Esto Spitz lo denominó como depresión anaclítica. Tiene consecuencias como regresión del desarrollo motor y el estado somático se resulta severamente afectado. Cuando nos habla de la regresión del estado motor, significa que el niño empieza a tener problemas físicos que no son subyacentes a la enfermedad que lo llevó a ser hospitalizado. El único tratamiento que se conoce para el síndrome de hospitalismo o síndrome de frustración precoz es el maternaje. Esto quiere decir que hay 3 soluciones. 1. Que el niño vuelva con su madre. 2. Que la actitud del niño hacia el hospital o estar hospitalizado cambie. 3. Que tenga una sustitución por otra persona a quien pueda tener una relación de afecto. El hospitalismo se clasifica en 3 periodos. 1. En los niños se vuelven llorones y exigentes y se aferran a la persona a quien se acerque. Luego de llorar pasa en la segunda etapa, que los niños pasan de llorar a gritar y empiezan a tener los problemas físicos que se
característicos del hospitalismo como pérdida de peso y detención del desarrollo. 3. Empiezan a tener una postura muy típica que ya viene ya desde la ansiedad provocada por la tristeza provocada por la ansiedad pasa a un estado de depresión. Entonces ya los niños no quieren salir a hacer ejercicio físico, caminar y quieren estar todo el día acostados con una posición típica que es boca abajo. Decir que hospitalismo no es lo mismo decir hospitalización infantil. Hospitalismo es el término que acuñó René Spitz para las condiciones que le pasan a un niño cuando son hospitalizados. La hospitalización es el contacto del niño con un centro hospitalario. En este momento se tienen las diferentes experiencias como traumática y negativa, porque el niño es alejado de su entorno familiar. Aquí los niños generalmente interpretan ser hospitalizados como un castigo por su mal comportamiento. Los niños presentan un miedo al abandono, porque al estar en un lugar ajeno que no conocen y que su padre se aleje por un momento, ya sea por cuestiones de trabajo o ir algo tan simple como ir a buscar el tratamiento del niño y que el niño quede solo en un lugar desconocido, piensa que el niño fue abandonado. También tienen comportamientos de regresión, dependientes e inmaduros, y pérdida de autoestima. Cuando hablamos de comportamientos de regresión, hablamos que los niños, en vez de estar avanzando en su etapa de desarrollo, pasan a una etapa anterior. Y aquí también los niños empiezan a ser tristes y decaídos. La hospitalización infantil se ve también por etapas, que depende de la edad del niño. Los niños de 2 a 6 meses generalmente tienen carencia afectiva. Esto lo lleva a mucho estado de tristeza. Los niños de 6 a 12 meses, aquí es cuando los niños empiezan a tener problemas somáticos, que ya sean problemas alimenticios como falta de apetito, indigestión, dolores. También empiezan a tener un rechazo hacia su padre y a su madre por el pensamiento del abandono. Los niños de 1 a 3 años, ahí es cuando, en esta etapa es cuando el niño empieza a tener un pensamiento imaginativo e ilógico. Aquí los niños piensan que ser hospitalizado y alejado de su padre y su madre es un castigo a ellos por su mal comportamiento. Los niños de 3 a 6 años, en esta etapa los niños ya pueden soportar más tiempo estar separados de su figura de apego. Pero aquí los niños tienden a tener una regresión a una etapa más infantil. La depresión y la ansiedad son las principales alteraciones emocionales producidas por la hospitalización, que junto por los miedos y temores y la falta de actividad pueden causar importantes alteraciones del comportamiento, conductas negativas, agresividad, trastornos del sueño y respuestas de evitación, mutismo y trastornos de atención. Cuando hablamos de la alteración del sueño es muy importante, porque la falta de sueño prolongado y ese insomnio hacen que el niño hasta pueda sufrir marasmos. Entonces el niño empieza a perder peso y empieza a desarrollar otros problemas físicos. Los factores que afectan la hospitalización del niño. Aquí hablamos de la edad y el desarrollo biopsicosocial, la naturaleza y el grado de la severidad de enfermedad. Los niños que sufren enfermedades más graves como el cáncer o fibrosis quística tienden a pasar más tiempo en el hospital, así que su atención y tratamiento son muy diferentes a niños que padecen otro tipo de enfermedades, o por ejemplo un niño que va a ser operado y después de la operación puede vivir tranquilamente su vida y su desarrollo. También son afectados por el temperamento y las características personales del niño. También si tuvieron una experiencia previa o no con la hospitalización. Por ejemplo, un niño que tuvo una buena experiencia previa en el hospital, ya sea porque el centro se lo estaba preparado y estaba muy bien acondicionado y eso sentía el niño cómodo, son muy diferentes a niños que son atendidos con condiciones precarias y tienen mala experiencia de su primera hospitalización. Aquí también, como ya muy bien dije, también están las características y la organización del centro hospitalario, que influyen mucho en la receptividad del niño. También la separación paterna y de los familiares. Y también la información que se disponga.
Cuando hablamos de hospitalismo también encontramos los problemas físicos y psicológicos que pasa el niño. No es lo mismo los problemas que el niño tiene por la patología que lo llevó a ser hospitalizado, también y a los síndromes que surgen por ser hospitalizados. ¿A qué me refiero con esto? Que los niños son hospitalizados por una razón, están enfermos, tienen una enfermedad ya sea crónica o aguda. Esta hospitalización provoca ciertos signos y síntomas psicológicos que también se desarrollan en problemas físicos. Estos problemas físicos afectan de gran manera cómo el niño se va a desarrollar y cómo va a sanar en la enfermedad. Aquí encontramos alteraciones emocionales y conductuales en el niño. También el gran nivel de estrés y ansiedad que provoca enfermedades como el marasmo en el niño, irritabilidad, insomnio, y las reacciones más frecuentes que se observan, que son el tipo ansioso y depresivo. Esto es interesante porque se ven justamente los primeros días del ingreso. Cuando hablamos de manifestaciones somáticas, son ya las manifestaciones físicas. Aquí encontramos síntomas gastrointestinales como vómito, diarrea, falta de apetito, taquicardia por el estrés y la ansiedad, dolor torácico o tipo opresivo, o sea que los niños ya se sienten como que quieren escapar, disnea nerviosa, o sea ya su respiración es entrecortada, tiene mareos, vértigos y síntomas motores como inquietud o malestares. También hay tipo de ansiedad en función a las características del niño. Tenemos la ansiedad confusional, la ansiedad paranoide y la ansiedad depresiva. Cuando hablamos de la ansiedad confusional es cuando los niños son adentrados en un ambiente nuevo, no conocen, están confundidos, no saben el lugar y el lugar en que se encuentran. Le provoca ansiedad simplemente este nuevo entorno que no es su entorno familiar acostumbrado. La ansiedad paranoide es la ansiedad que provoca la gente nueva que lo rodea. Y cuando hablamos de gente nueva en un entorno hospitalario, estamos hablando de las personas del equipo de salud, doctores y enfermeras, entre otros. Y la ansiedad depresiva es el momento que pasan de la tristeza a la depresión. También se encuentran otros trastornos como los trastornos alimentarios, del sueño, miedo a la muerte, mutismo, síntomas histéricos, tics, disminución de la autoestima y alucinaciones y otros daños corporales. Generalmente los niños son hospitalizados por enfermedades crónicas. Entre ellas encontramos asma, cáncer, fibrosis quística, diabetes mellitus, obesidad, desnutrición, discapacidad del desarrollo, parálisis cerebral, consecuencias al nacer y enfermedades mentales. Cuando hablamos de lo que es el cáncer, el asma y la fibrosis quística, son de las que más se tiene preocupación. Porque el asma ya desencadena muchas reacciones respiratorias por alérgenos. Entonces los niños a la medida que crecen pueden desarrollar enfermedades alérgicas más graves. Esto los repercute a muchas idas al hospital y muchos tipos de hospitalizaciones. Los niños con cáncer, ya sea por el tratamiento de quimioterapia y entre otros, y también el tipo de cáncer que tenga y cómo se desenvuelve. En caso de la fibrosis quística, los niños tienden a tener mucha propensión a infecciones porque tienen un daño pulmonar. También otro tipo de enfermedades como la diabetes que le evita también el crecimiento del niño, entre otras. También vamos a hablar de la intervención temprana en niños con enfermedades crónicas. Es importante que el niño sea atendido de la forma más oportuna posible ante una enfermedad. Sí, ya bien hemos dicho que la hospitalización tiene grandes problemas en el niño que afectan su desarrollo. Por eso hay que conocerlos, porque conociendo el problema se puede tener una solución. Como por ejemplo tener al niño de una forma más cómoda y tener un cuidado en sus aspectos biopsicosocial. Por eso, cuando el niño es atendido tempranamente, se favorece el control de la enfermedad. Ya el niño conoce mejor sus tratamientos, está mejor informado, tanto él como padres y amigos. También se evita y trata los trastornos emocionales y sociales.
Un niño que ya conoce su enfermedad y ya tenga un tratamiento previo, ya puede evitar todos los problemas que puede repercutir la enfermedad, ya sea problema del crecimiento, por ejemplo, los niños que tienen diabetes tipo 1 tienen problemas al crecer en muchos casos, y también puede también saberlo afrontar ante la sociedad. También ayuda a prevenir y tratar secuelas cognitivas, sensoriales y motrices. Como ya bien lo nombré, por ejemplo, los niños que son tratados tempranamente por alguna enfermedad crónica, por ejemplo, voy a volver a poner el ejemplo de diabetes, ya empieza a tener tratamientos hormonales que le ayudan a tener una vida más normal, más llevadera, que no tendría mucha diferencia con un niño totalmente sano. También tenemos objetivos en la atención temprana del niño, que son reducir los efectos de la deficiencia, optimizar el desarrollo del niño, inducir mecanismos necesarios para compensación de la enfermedad, eliminación de barreras, evitar o reducir la aparición de efectos secundarios y atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia, por ejemplo, ya sea de tratamiento o información. Vamos a hablar un poquito sobre un artículo científico que se llama Atención psicológica en el cáncer infantil. Es importante este punto porque quería hacer un pequeño hincapié en lo que son las enfermedades crónicas y en este caso un ejemplo del cáncer. Voy a hablar justamente de una parte de este artículo que es la parte psicológica, que los niños que padecen una enfermedad oncológica presenten las siguientes necesidades. Entre tenemos las necesidades emocionales, necesidades que surgen del niño ante la enfermedad y las necesidades que surgen de la concepción del niño que tiene la muerte. Cuando hablamos de las necesidades emocionales, los niños, tanto enfermos como sanos, necesitan tener emociones, necesitan tener afecto, cariño, amor. Esto no se debe, aquí es cuando uno debe ver la diferencia entre uno y otro. Por eso cada niño, ya sea que sea enfermo con cáncer o esté sano, necesita por lo mínimo el afecto de sus padres, comprensión, cariño y empatía para superar las enfermedades. Las necesidades que surgen del niño ante la enfermedad ya serían los miedos y la culpabilidad. Como ya vieron nombre, muchas veces los niños que son hospitalizados por enfermedades crónicas como el cáncer piensan que es su culpa. Es mi culpa que me porté mal porque estoy enfermo. Mi mamá y mi papá ya no me quieren. O cosas por el estilo. Por eso en este momento al niño hay que saberlo informar, enseñar, educar y ayudarlo. También las necesidades que surgen ante la concepción de la muerte. Un niño que pasa mucho tiempo en un ambiente hospitalario, muchas veces, por ejemplo, un niño que tenga una enfermedad como fibrosiquística y conoce a otro niño que muere, empieza a tener un sentido más de pérdida. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a los niños, aquí los niños empiezan a tener depresión, empiezan a tener mal carácter. Entonces los niños hay que saber apoyarlo e informarlo para que pueda superar todas estas necesidades dañinas. Ahora para finalizar vamos a hablar del abordaje del niño para la preparación preoperatoria. Muy bien sabemos que ya sea niños o adultos, una intervención quirúrgica genera ansiedad. Por eso, hasta el 60% de los niños que son intervenidos quirúrgicamente muestran conductas negativas en el postoperatorio inmediato. Entonces significa que abordar al niño de una manera óptima antes de una operación quirúrgica ayudaría en su recuperación después de la operación. Pero antes de esto hay que tener muy claro que el primero que hay que abordar es a los padres. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno llamado el fenómeno de contagio. ¿Qué queremos decir con el fenómeno de contagio emocional? Significa que todos los pensamientos, preocupaciones que tenga el padre va a pasar hacia el niño. Significa que si el padre es informado de la forma correcta, con antelación, el padre va a sentir seguridad y esos son los que le va a pasar hacia el niño. Es decir, que el niño tendría mejores condiciones en su recuperación. Por eso se recomienda hablar y informar a los padres por lo mínimo 15 días antes de la intervención. Un estudio demostró que la ansiedad de los padres disminuye significativamente después de observar un video educacional. Después de informar a los padres, hay que informar al niño. Es muy importante que el niño sea informado en el preoperatorio de la operación o la intervención quirúrgica que va a recibir, para una mejor satisfacción en la recuperación. Informemos al niño de forma didáctica, claramente y con palabras simples, ya que los niños tienden a hacer muchas preguntas, estar muy preocupados. Siempre hay que aclarar las dudas que el niño presente.
de una forma clara. Se puede hacer cuadros, dibujos o algún esquema. Bueno, es todo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Angie Delgado y les voy a hablar a ustedes acerca de reportajes de niños quemados y maltratados físicamente o abusados sexualmente. Vamos a comenzar en primer lugar por las quemaduras, estas se clasifican en quemaduras y en maltrato. Vamos a hablar en primer lugar, las quemaduras representan una de las principales causas de lesiones no intencionadas en la población pediátrica con una repercusión social importante dada su mayor mortalidad y posteriores secuelas. Las quemaduras son lesiones tisulares causadas por diversos factores que abarcan tanto de simples eritemas de la epidermis de la piel como la destrucción de los músculos y huesos. En función de los tejidos dañados, ellos se clasifican en diferentes grados, como tenemos el primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Las quemaduras del primer grado son aquellas que afectan solo la capa externa de la piel y causan dolor, enrojecimiento y inflamación. Las quemaduras del segundo grado son aquellas que afectan tanto a la capa externa como a la capa subyacente de la piel, lo que produce dolor, enrojecimiento, inflamación y formación de ampollas. Las quemaduras de tercer grado son aquellas que afectan las partes profundas de la piel y también se les denominan quemaduras de espesor completo. Son aquellas que provocan una coloración blanquecina, una coloración oscura o carbonizada de la piel. Las quemaduras de cuarto grado son aquellas que implican una destrucción de huesos y músculos. Son las quemaduras típicas de congelación que pueden desembocar en una necrosis. En cuanto al abordaje psicológico de estos pacientes quemados, estas se clasifican en pacientes con ansiedad y pacientes con depresión. Desde el punto de vista social existe un complejo de inferioridad, alejamiento social y desprecio. La atención de estos pacientes es muy difícil desde el punto de vista psicológico y clínico. Pueden requerir una atención especial por parte del equipo multidisciplinario o por parte del equipo de salud. Aquí los signos y síntomas que pueden presentar los pacientes con quemaduras dentro de son la ansiedad y la depresión. La ansiedad son aquellas que son síntomas como el nerviosismo, la fatiga, dificultad para concentrarse, problemas gastrointestinales, etcétera. Y la depresión, que pueden provocar tristeza patológica, desengaño, ansiedad, insomnio, alteraciones del pensamiento, alteraciones somáticas, pensamiento suicida, disminución de la energía, entre otros. Cuando nosotros hablamos del maltrato, el maltrato es aquella que puede definirse como cualquier daño físico o psicológico que es infringido de forma voluntaria a un niño y que ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales. El maltrato se clasifica en 4 tipos, como son maltrato físico, maltrato, abuso sexual, negligencia, abandono y maltrato en general. El procedimiento de intervención y la metodología terapéutica en los casos de maltrato y violencia infantil se pueden desarrollar en 4 tipos de fases. Estos 4 tipos de fases tenemos aquí en primer lugar la fase primera, que esta primera fase se diagnostica los síntomas del niño. Aquí se hace un examen físico del niño, se diagnostican los síntomas del niño y el alcance del trauma producido por el abuso o por el maltrato. En segundo lugar tenemos la segunda fase. El equipo de especialistas realiza las evaluaciones. Realiza evaluaciones empleando para ello tanto pruebas psicológicas como sesiones de juego diagnóstico. En la fase tercera se elabora el plan y la metodología del tratamiento, estableciendo los objetivos terapéuticos, el tipo de tratamiento tanto individual como familiar. Y en la cuarta fase se trabaja a nivel terapéutico con el niño, empleando fundamentalmente sesiones de juego, así mismo también como las indicaciones del padre, de la madre, del doctor, sobre cómo tratar al niño. Y en el entorno familiar y en la parte educativa. Cuando nosotros hablamos del manejo del niño ante el médico del equipo de salud, la niñez es una época de crecimiento y cambios rápidos. Los niños temen controles pediátricos de niños tanto sanos como de personas jóvenes. Esto se debe a que el desarrollo es más rápido durante estos años. Nosotros hablamos de los modelos, tenemos en primer lugar los modelos de relación médico-paciente propuestos por Robert Beach, describe 4 tipos de modelos de relación médico-paciente y lo basa en la bioética. En primer lugar tenemos el modelo paternalista, que es el más antiguo. El médico diagnostica, decide el tratamiento mejor para su paciente, el enfermo por motivos sociales no puede decidir por sí mismo, por lo que el médico busca objetivamente el bien para el enfermo. En segundo lugar tenemos el modelo informativo. El médico se comporta como un buen especialista, un buen técnico, un buen experto, diagnostica y propone el tratamiento. En tercer lugar tenemos el modelo interpretativo, que es aquel que interpreta los valores del paciente, informa al paciente y le ayuda a elegir una opción coherente con los principios de este. Y en cuarto lugar tenemos el modelo de compromiso o modelo recíproca. Este tipo de modelo es aquel en donde se establece una discusión sobre los valores del paciente, prevalece una confianza que debe de haber entre el médico y el paciente, y se comportan como socios. No hay asimetría en el rol de compartir las decisiones y las responsabilidades. Nosotros hablamos en tercer lugar, resistencia de niños del médico y del equipo de salud. En la resistencia, algunos niños se preocupan un poco cuando saben que irán al médico, ya sea que vayan a una consulta tradicional, una consulta de costumbre, o ya
ya sea que vayan a una consulta por algún tipo de problema. Los niños presentan temores como son la separación, dolor en el médico y lo desconocido. La separación, los niños con frecuencia temen que los padres lo dejen en el consultorio y esperen en otra sala. Esto sucede en niños menores de 7 años. En segundo lugar tenemos el dolor. El dolor, es posible que los niños tengan temor de que una parte del examen o procedimiento médico les cause dolor. Y en tercer lugar tenemos el médico. Algunos temores de los niños se relacionan con la actitud del médico, ya sea porque el médico ya tiene una actitud como velocidad, con eficacia, una actitud desplegada y actúe con severidad y con mucho, actúe con mucha seguridad y actúe con con una actitud como un buen médico debe ser. Y en cuarto lugar tenemos lo desconocido. A veces los niños se preocupan porque creen que un problema médico puede ser mucho peor de lo que sus padres le están diciendo que puede ser. Por eso es que algunos niños temen que tengan problemas simples, temen que tengan problemas, tienen miedo de necesitar una cirugía o una intervención. En cuanto al papel del estudiante de medicina ante niños hospitalizados, los hospitales, que son campos clínicos para la docencia, adquieren características y responsabilidades sociales especiales. Una de las características es que los pacientes atendidos en ellos se relacionan no solamente con los profesionales que lo atienden, sino también con docentes y estudiantes de medicina de pre y post título. La atención de los enfermos la realiza un amplio grupo de personas profesionales y técnicos paramédicos que se le conoce como equipo de salud. El rol principal del estudiante en sus prácticas clínicas es indudablemente su formación profesional, pero no está claro si los estudiantes cumplen alguna función asistencial. Sin embargo, dependiendo del nivel en que se encuentran, los estudiantes participan en la atención de pacientes tomando historias clínicas, realizando algunos procedimientos, ayudando en cirugías y evolucionando y ayudando a la evolución de los pacientes. Pero es menos clara la participación de los estudiantes en discusiones y decisiones clínicas, en forma de que los médicos de sala o de los tutores reciben sus opiniones, sugerencias o críticas, en otras palabras. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Buen día.